Pues muy buenos días, tardes o noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Soy Norma Pensado, embajadora de México en la Federación de Rusia, y nos da mucho gusto que el día de hoy vamos a platicar con un mexicano que vive aquí, no en Moscú, sino en esta ocasión vamos a irnos hasta Ekaterimburgo con Alberto Gloria, mexicano que tiene ya algunos años viviendo aquí, 2 años me parece, que tienen viviendo por acá, estudiando, trabajando. Y pues nos gustaría mucho que nos contaras, Alberto, sobre todo cuál ha sido tu experiencia como mexicano llegando a este país en el marco de tus actividades. Sabemos que pues tienes una profesión sobre todo muy importante y de mucha actualidad como ingeniero ambiental, y que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia y pensándolo también en la perspectiva de toda la utilidad que puede tener para otros mexicanos que se interesan en Rusia. Sí, por supuesto. Bueno, eh, para empezar, antes de venir para acá, para Rusia, como yo creo que la mayoría, tenía un concepto súper diferente a lo que es la realidad. Al llegar aquí, a Rusia, mi objetivo fue estudiar en la Universidad Federal de los Urales, que se ubica aquí en la ciudad de Ekaterimburgo. Y bueno, fue todo un proceso que creo que todavía no culmina. Día con día hay cosas nuevas, además del idioma, hay cosas nuevas entre tradiciones, cultura, que se experimenta todos los días. Entonces, ha sido fácil con ayuda, pero a la vez difícil por el lado del clima, que como en México no estamos del todo acostumbrados a vivir a -25 grados centígrados. Entonces pueden ser tres aspectos fundamentales que yo puedo señalar, que es lo cultural, lo climático y lo personal, ¿no? Que tanto uno extraña casa allá en México. Claro. Sí, bueno, y me imagino, sobre todo en tiempos tan inusuales como los que nos está tocando vivir a todos en todo el mundo, el hecho de estar durante este periodo de la pandemia, de las cuarentenas, del confinamiento, lejos de casa, lejos de amigos, de familiares, etcétera, pues tiene una carga todavía más difícil, ¿no? Para las personas. ¿Cómo has vivido tú este periodo de la pandemia? Bueno, fue un periodo un poco difícil. Yo creo que difícil por el lado de la incertidumbre, porque no sabíamos el tamaño a lo que la humanidad se estaba enfrentando y qué tan preparado estaba Rusia. Y bueno, por nuestro lado como mexicanos, nuestros familiares allá, qué tan bien se encontraban. Entonces, el primer momento fue como incredulidad. Yo creo que todos nos pasó como esto va a durar una semana, 2 semanas, pero en cuanto en todo el mundo se empezaron a ver las noticias eh, trágicas, por supuesto, y empezaron a restringir las salidas y todo el mundo empezó a tomar medidas en el asunto, empezó la incertidumbre. Y en lo personal, aquí en Ekaterimburgo, yo pensaba, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Me quedo? Lo único que me quedó fue escuchar a las autoridades, lo que recomendaran las autoridades, seguir al pie de la letra, llamar constantemente a mi familia allá en México, a mis amigos preguntándoles cómo estaban y esperar a hacer lo que estuviera en mis manos hacer en la compañía en la cual trabajo aquí en Rusia. Nos dieron la recomendación, fueron bastante preventivos porque nos dieron la recomendación de trabajar desde casa. Entonces tomé mis cosas y empecé a trabajar y comunicándome constantemente para saber cómo iban avanzando las cosas. Y bueno, ahorita puedo decir que va todo bien, me siento un poco más tranquilo, me siento eh, que puedo soportar todavía un poco más, ¿no? Porque ha afectado en muchas áreas, a todo mundo, a unos más, a unos menos, pero bueno, mantenerse con los pies en la tierra, bien centrados y con un foco al frente.
Claro. Sí, no, yo creo que tocas aspectos muy importantes y sin duda para todos, pues ha sido un periodo de prueba, ¿no? De la capacidad de resiliencia que tenemos, el ir adaptándonos. Sobre todo creo que algo clave que mencionas es la importancia de atender las disposiciones y recomendaciones de las autoridades, de las escuelas donde están estudiando, de los jefes en los trabajos, ¿no? Porque sin duda, bueno, es algo que ya se adoptan como una serie de medidas estándar que pues van precisamente en busca de que se pueda enfrentar esto de manera colectiva, ¿no? Una parte la tienen sin duda las autoridades y todo, pero también tenemos una gran responsabilidad todos y cada uno de nosotros en atender esto. Una cosa quizá pasando un poco al inicio de todo, ¿por qué Rusia? Comentabas tú, y eso es algo que lamentablemente es muy recurrente, la idea diferente que tiene uno antes de llegar a este país, quizá con muchos estereotipos, una serie de prejuicios que se tienen y a veces son por desinformación o de manera totalmente gratuita, pero que existen, y aún así tú decides venir a Rusia. ¿Por qué? Sí, es correcto. Bueno, en México yo estaba trabajando para el sector energético, en este caso la Secretaría de Energía, específicamente en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y ahí veíamos temas generales sobre consumo eficiente de energía. Después de ello, consideré que el periodo que yo ya tenía allá en México y después de haber cursado una maestría en política energética, decidí explorar fronteras porque, bueno, con base en mis actividades allá en México, era observar el balance energético de todos los países y Rusia, sin duda, sabemos que tiene un potencial enorme en cuanto a recursos energéticos. Entonces, pensé que siempre los polos opuestos se unen y en este caso nosotros como mexicanos allá y los rusos aquí podemos, yo pienso que desarrollar muchos proyectos relacionados en cuanto a energía y decidí venirme para acá. Tuve en mente dos universidades, la de Gopkin ahí en Moscú y aquí en la Universidad Federal de los Urales, para desarrollar temas relacionados al consumo eficiente de la energía y además para desarrollar negocios de la energía. Entonces, al final decidí aquí, en los Urales. Siempre me ha gustado como un poco más la tranquilidad y vine de este lado. Y bueno, comencé a estudiar. Eh, Comencé a estudiar ruso primero durante 9 meses y posteriormente, pues bueno, la prueba de fuego, ¿no? Enfrentarnos a la realidad ya con profesores que hablan únicamente en ruso para explicar las cosas, muy amables, muy flexibles. Eso fue algo que yo descubrí, que son muy amables, muy abiertos, apoyan muchísimo a los extranjeros, no hay nada de racismo, a mí nunca me ha tocado nada de sentir racismo, sentirme relegado, por el contrario, me he sentido muy aceptado, muy eh, cobijado en la cultura rusa. Entonces, posteriormente de este periodo, una compañía rusa, ruso-americana, tiene una oficina central allá en California y aquí en Rusia me ofrecen trabajar en el área de transporte y en el área de desarrollo de telemática y tecnología satelital. Entonces, pues bueno, les hablo con ellos, les digo lo que pueda aportar, trabajemos juntos, empecemos. Y bueno, el director de la compañía, encantado, me hizo una entrevista y actualmente juntos hemos abierto una oficina allá en México. Ya la pudimos abrir en este año, pese a los obstáculos de la pandemia. Y continuamos con el crecimiento tanto de la compañía, que ha ampliado sus fronteras en Latinoamérica, pero más en México, y ha generado empleos en México también. Entonces, ha sido un ganar-ganar para ambos países y que, bueno, ha tenido sus frutos y parte de los objetivos por los que yo venía aquí, que era desarrollar negocios dentro de los dos países, pues he logrado
en el apoyo para crear una compañía con núcleo ruso allá en México. Entonces vamos poco a poco, pero vamos bien. Sí, no, y eso nos da realmente mucho gusto porque precisamente parte de nuestro trabajo en la embajada pues es impulsar esta vinculación entre México y Rusia. Y sobre todo tú trabajas en un área que es de particular importancia en el mundo y cada vez más, y en México pues también es una gran prioridad, que tiene que ver con las cuestiones de energía, temas ambientales. Y yo creo que muy bien lo señalas, en el caso de Rusia, pues siendo también una potencia energética, tenemos mucho que compartir, ¿no? Y que colaborar entre los dos países. Sí. ¿Cómo ves tú los temas ambientales aquí en Rusia? Bueno, los temas ambientales creo que es un, un- un- un tema bastante interesante porque cuando yo llegué a Rusia, lo primero que vi fueron bosques. O sea, una extensión enorme de bosques, una extensión grandísima de recursos naturales. Y bueno, yo pensé, wow, o sea, es el lugar en el que más bosques he visto en mi vida. Ya estando aquí, como ingeniero ambiental, siempre estuve haciendo las preguntas a mis compañeros de clase, ¿no? Acerca del reciclaje, acerca del ahorro de energía, acerca del ahorro de recursos. Y encontré dos cosas. Una, la realidad por la que atraviesan los rusos generalmente, y otra, la política medioambiental. Y yo he visto que Rusia ha buscado la manera de empatarla, de lograr hacer el match entre los dos. Si bien sabemos que aquí sí o sí se tienen que prender la calefacción durante el invierno, si no, yo creo que la mitad o más de la mitad de todos moriríamos. Este, también son muy conscientes que durante cierto tiempo se tiene que pagar o se tiene que aprovechar la energía. También en cuanto al uso de recursos naturales, varias de las reglas y varias de las normas que tienen en Rusia se siguen al pie de la letra. Son bastantes conscientes y lo que me gusta mucho es el tema del reuso. No hay como mucho desperdicio. Si se usa, y si hay manera de repararlo, hasta que del último se hace. Entonces, eso para mí me parece muy sustentable y los proyectos arquitectónicos, pues estamos hablando desde el periodo soviético, ¿no? Donde hacían los, mm, los barrios y en los barrios debería de haber escuelas, debería de haber tiendas, al menos en cierta área, para evitar que las personas viajaran largas distancias. Entonces, eso ha funcionado muchísimo, yo creo que sigue funcionando y creo que es un modelo que se puede utilizar en todo el mundo, descentralizar y no tanto de esparcir hacia afuera, sino concentrar y aprovechar. Y eso ayuda a reducir consumos energéticos, consumos de residuos y en general eficientiza mucho la vida de todas las personas. Sí, no, pues evidentemente podemos constatar que estás teniendo una buena experiencia muy positiva aquí en Rusia, tanto en términos de estudios como de trabajo. ¿Qué nos podrías decir respecto a lo que más te ha marcado de tu estancia aquí en Rusia? Así lo que, desde tu Wow, llegada hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha marcado? lo que más me ha marcado muchísimo y sin duda fue el nacimiento de mi hija. Ajá, claro. Sí, fue el nacimiento de mi hija porque, bueno, mi esposa es rusa y yo como mexicano, nace nuestra hija y en ese momento es en el que ya estás casado con el país, ya tienes un compromiso. E incluso creo que todos tenemos el compromiso en la tierra que pisamos, un compromiso moral, un compromiso en todos los aspectos como persona, pero cuando echas raíces, como decimos en México, eh,
la cosmovisión cambia, la forma de ver las cosas se vuelve evidente y siempre quieres hacer lo mejor para que el futuro de tus hijos, el futuro, en este caso de mi hija, sea bueno aquí en Rusia y también en México. Entonces, ha sido un esforzarme continuamente, buscar la manera de buscar oportunidades. Ahí están, solo hay que buscarlas, hay que agarrarlas y no soltarse y continuar, pero creo que ha sido lo que más me ha marcado. Pienso que si no hubiera tenido a mi hija y no me hubiera casado, no sé, simplemente estaría como hoja que lleve el viento, tal vez, responsable, pero sin muchos planes. Pero ahora los planes han salido y creo que vamos por buen camino. Sí, no, pues muchas felicidades. Sí, Muchas es gracias. una gran cosa. Pues ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos comentaras algún mensaje final, algún comentario final que quisieras destinar para nuestro público. Sí, por supuesto, pues que se animen a venir a Rusia, que hay oportunidades siempre, las barreras van a estar incluso en nuestros países de origen, donde uno vaya, pero las barreras solamente están en nuestra cabeza. Cruzando estas barreras, cruzando estos límites, ahí están las oportunidades. Y siempre vas a encontrar un ruso que te va a tender la mano y te vas a sentir entre rusos y mexicanos como hermanos. Y yo creo que es eso, animarse, hacerlo y seguir adelante. Y si damos un paso atrás, sería solamente para tomar impulso y continuar adelante. Ese sería el mensaje que yo les daría a todos los mexicanos. Sí, pues muchas gracias. Es muy bonito y lo que mencionas de que siempre va a haber esta sintonía entre rusos y mexicanos como hermanos. Además, nos alegra mucho porque precisamente este año estamos cumpliendo 130 años de haber establecido relaciones diplomáticas oficiales entre México y Rusia. Así que esta frase nos viene muy bien, nos cae muy bien en este año específicamente. Muchas gracias, Alberto. Mucho éxito en todo lo que estás haciendo. Pues bueno, en la embajada seguimos aquí a tus órdenes, como hacia todos los mexicanos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gobierno de México.